Señores, CIDH amplió mi aporte de pruebas. El entrampamiento puedo decir que contra mi hija Sarit Sarque Gerazo no es solamente de la Fiscalía, sino que es un entrampamiento del Estado colombiano. Al ser secuestrada y desaparición forzada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la Policía Judicial, por la Policía, yo pongo unas tutelas para pedir la liberación de esta, donde yo digo que los jueces son suplantados, los magistrados son suplantados por la Fiscalía. Entonces, resulta que la primera tutela, que fue la del 4 de marzo, por retención ilegal, el derecho a la libertad de mi hija, esta tutela se fue al Tribunal Superior de Bogotá de la Familia falsamente, con un accionado juzgado 03 de ejecución falso. Los únicos accionados siempre fueron el ICBF, la Fiscalía, la Policía y el Hospital San Ignacio. La segunda tutela, que la pongo después de que secuestran a mi hija, claramente por secuestro, esa tutela se fue al juzgado 01 penal del circuito especializado y la juez, la señora Isabel Fajardo. Entonces, esta juez, resulta que ella no es juez. Ella es la actual magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, este juzgado tiene otro juez que lo estoy sacando en este momentico. Lo estoy sacando por TikTok y subí el video explicando brevemente esta misma denuncia. El juez del juzgado 01 penal fue escogido el 26 de octubre del 2022 y se llama Luis Francisco Pardo. Entonces, yo puedo afirmar que y esta sentencia fue publicada en Google, ¿sí? Y con esta sentencia es que se basan todas las instituciones, o sea, se basan la Fiscalía 54, la Fiscalía 10 especializada, la Fiscalía 409, la Fiscalía 214, la Fiscalía, todas las fiscalías, la Procuraduría, la Defensoría, todas se basan en esta sentencia de una tutela completamente ilegal, inconstitucional y falsa, creada para entrampar a una menor de edad, ¿sí? Lo segundo, la preclusión que nos hicieron en febrero 2 de la denuncia por inasistencia alimentaria 11001600002019469881 de la Fiscalía 243, el juez Hernando Díaz Franco, resulta que él no es el juez del Juzgado 24 Penal Municipal de Bogotá, él es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Supervisa y toma decisiones de la sala penal, ¿sí? Resulta que este señor fue nombrado, era el señor Hernando Díaz Franco, el 11 de febrero del 2022. Y el juez de ese juzgado 24 penal municipal es el señor Luis Eduardo Fernández y fue nombrado el 23 de enero del 2023. O sea que durante esa semana de nombramiento, esta gente hace un fraude dentro de ese juzgado, ¿sí? Seguramente sin conocimiento de este señor Luis Eduardo Fernández, llevan a cabo una audiencia falsa el 02 de febrero. El 08 de febrero yo los denuncio por prevaricato, las pruebas que voy a mostrar ahorita. Y este señor dentro de la audiencia me prohíbe apelar. O sea, este señor es un delincuente que lo que hizo fue entrampar a mi hija, porque nos cierran esa denuncia sin ningún tipo, o sea, primero nos cierran esa denuncia con recibos falsos de Bancolombia. Segundo, nos cierran esa preclusión de esa denuncia con un fraude procesal del juzgado 03 de ejecución de familia, que es el 110016000020194729, que ese
que ese fraude es el que intentan cerrar dentro de las 8 tutelas cuando mi hija está secuestrada y cuando toda la policía me extorsiona. Entonces esto es un atentado del Estado colombiano contra la vida de una menor y la han secuestrado y desaparición forzada desde el 15 de marzo sin saber qué le hicieron. La tienen completamente acomplejada con todo su rigor, todos sus exámenes psiquiátricos para poder validar las mentiras que ellos han montado con todos los fraudes procesales que le han hecho durante toda su vida. Mire, Isabel Fajardo fue nombrada magistrada de la Corte Constitucional el 20 de junio de 2022. Por eso es que cuando yo radico la tutela en el Consejo de Estado, la 110010, 31.5.2023.049.67, el 5 de septiembre, esa no la radican, así como no radican las tutelas, todo lo que yo pongo, la radicaron hasta el 12 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 5 de septiembre llega una revisión de Corte Constitucional de otra tutela completamente falsa, donde todos los hechos son falsos, de una tutela que me negó 2 veces la Corte Constitucional, me negó en marzo del 2023 y luego posteriormente en julio del 2023, en junio, revisarla. Y cuando yo abro esa tutela del Consejo de Estado, inmediatamente abren la del 5 de septiembre. Entonces, claramente esto es un grupo delincuencial dentro de estas altas cortes, las cuales claramente tienen secuestrada a mi hija con todo el rigor de mantener a las instituciones en silencio para poder llevar a cabo semejante vulneración de derechos a una niña, a una menor de edad, que ni si le impiden hasta estudiar en el colegio, le impiden ver a la mamá, que es la defensora, la abogada de ella, le impiden el derecho a la defensa, le impiden el derecho a la libertad. Tiene 17 años, no 16, cumplió 17 el 10 de mayo, donde ella tiene todo el derecho a escoger dónde está y con quién está. Eso no es un restablecimiento de derechos, es un secuestro extorsivo y desaparición forzada, y por eso CIDH pidió medidas cautelares por delitos de lesa humanidad que claramente la Fiscalía no va a investigar. Voy a leer rápidamente las pruebas aportadas para demostrar que ellos sí fueron los que después dicen que ellos no eran los jueces, sino que cambian con los jueces reales. Mire, 7 de febrero, contesta Aura María Bautista, de la rama judicial, Secretaría Sala Penal Tribunal. Ahí fue donde yo aporto esto. Aquí está el recibido, porque ellos dijeron que en la sala penal ellos no reciben, que ellos no ponen radicado. Igual como en todas las instituciones, como el Centro Zonal Tunjuelito, como el Juzgado 01 Penal de Circuito, todos dicen que ellos no radican. Entonces aquí dice: Honorable Comisión Internacional de Derechos Humanos, medidas cautelares 1157-23. Recurso de queja a la solicitud de apelación negada por el señor juez Hernando Díaz Franco, preclusión de la herencia de asistencia alimentaria 2019-46-981 de la menor Sari Sarque por vías de hecho. Yo soy en representación de ella, instauro ante el superior jerárquico del Juzgado 24 Penal Municipal de Conocimiento contra la negativa del juez. Eso es una apelación que yo pasé, que aquí
yo la radiqué en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y jamás tuve respuesta. Estoy simplemente leyendo todas las actuaciones que yo hice en febrero antes de que mi hija se fuera secuestrada, y por eso es que yo digo que mi hija es secuestrada para poder extorsionarme, para que yo no pueda actuar en estos entrampamientos que ellos han hecho, ¿sí? Aquí que está, miércoles 21 de febrero a las 11:51, dice: denuncia de recurso de apelación y denuncia sin radicarse, foto del fraude, enviado a quejas disciplinarias de la Sala de Bogotá. ¿Cuándo fue secuestrada mi hija? Nosotras entramos el 26 de febrero por un daño de estómago, por vómito, por comer comida dañada. Esta situación se presenta muchísimo porque a nosotras siempre nos dan comida dañada, y tengo pruebas desde que está chiquita que cada semana nos dañaban la comida dentro de la casa. Ahora es con los restaurantes. Entonces, pero claramente ya tenían, o sea, la comida dañada la dan para que tengamos que llegar al hospital, a cualquiera, porque yo no tenía servicio de salud. La EPS lo había pedido y no lo había negado, pero mi hija sí estaba en el servicio de salud, siendo yo la beneficiaria. Entonces ya le tenían planeado cogerla a ella, y cuando nosotros entramos al hospital, inmediatamente con las denuncias falsas creadas por ellos mismos, es que la atrapan como psicótica, y de una vez han planeado que no se pueda escapar. Porque yo no entendía por qué decían que posible evasión de la institución, y por qué la aislaron y comunicaron, porque lo único que ellos han hecho es torturar a mi hija para inducirla a suicidio. Porque desde un mes antes la policía le decía que su único camino era el suicidio o quedar en coma. Entonces mi hija lleva 5 meses secuestrada por el Estado colombiano para inducirla a suicidio. Aquí se aporta esta foto de junio 13 del 2019 de esta tutela que yo puse. Esa tutela fue encontrada falsa en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Al señor se le pidió inmediatamente, eso fue el febrero 8, se le pidió, por favor, mándela a la fiscalía copia física por la calidad del papel y los sellos. El señor hizo caso omiso, y ese señor fue el que me abrió 3 tutelas falsas durante el secuestro de mi hija, y yo lo denuncié. Y estas denuncias, ninguna denuncia de estas entró a los despachos de la Corte Suprema de Justicia ni a la Cámara de Representantes. Aquí está.